Aquí ya no puse la parte del osciloscopio, pero probamos con un capacitor de 10 microfaradios. En este caso, recuerden, el capacitor va en paralelo a la resistencia RE y sin carga y con carga. Entonces, vean, sin carga se movió todavía más el punto de operación a 4.20 y la ICQ a casi 3 miliamperes, o sea, se está saliendo mucho el punto de operación. Tenemos un voltaje de salida de 4.05 volts, o sea, una ganancia de 81 y un ángulo de 216. Subió el ángulo de desfasamiento. Con la carga, recuerden que es más o menos la mitad de este por la resistencia. El punto de operación siguió fuera del centro. Tenemos ahí 2.06 volts con una ganancia de voltaje de 41.2. El ángulo igual se mantiene en los dos. Entonces podemos ahí ya empezar a poder definir ese capacitor de RE que nos está causando y qué beneficios también podemos tener. No solo nos causa ahí un ángulo, ¿no? Diferente. Bueno, ahora tenemos el colector común. Recuerden, el colector común, la salida es por el emisor. Ahora vamos a poner el capacitor de desacoplo en el emisor. Y aquí podemos observar que sin el capacitor de R, aquí ya no lo estamos colocando. Y tenemos el punto de operación, pues básicamente centrado. Tenemos la misma señal que entra, la misma que salida. Vemos 5 cuadros por 10 milivolts. Las dos escalas están iguales de los dos canales. Y podemos observar que la ganancia de voltaje es C1. El ángulo, no hay desfasamiento. No existe desfasamiento en un colector común, tenemos cero, pero no existe ganancia de voltaje. Si recuerdan, al inicio hablábamos que el colector común tiene una ganancia de corriente y entonces necesitaríamos aquí, tanto en los casos pasados que estuvimos analizando, encontrar la ganancia de corriente de cada uno. Pero asumíamos que por la propia configuración, el emisor común de los anteriores es casi uno o menor. Y en este caso, el colector común, la ganancia de voltaje es casi uno o menor. Y la ganancia de corriente muy elevada. Entonces podríamos decir, bueno, aquí sí me interesa encontrar cuál es la ganancia de corriente. Pero bueno, vamos a verlo ahora poniendo la RL. Esta RL va a ser cuando ya empiece a consumir, ahora sí va a haber un consumo de corriente aquí. Y entonces, ¿qué pasaba con los casos del emisor común? Que el voltaje caía a la mitad y decíamos, bueno, pues es que es por la resistencia. En este caso vamos a ver qué pasa. Vean, pusimos la resistencia ya aquí en paralelo hacia la salida de RE y en serie con el capacitor de desacoplo C2 saliendo por el emisor, recuerden, con la resistencia ahí y vean, el punto de operación sigue sumamente centrado y la ganancia de voltaje se sigue manteniendo, o sea, con carga y sin carga, la ganancia de corriente es alta. ¿Cómo encontrarla? Bueno, ahí hay que hacer unos cálculos por las resistencias por donde está saliendo y conocemos en realidad, se puede decir que todos los datos, la corriente que pasa, recuerden la corriente que pasa por el colector es casi igual que la corriente de emisor, conocemos la malla de salida que viene siendo con el capacitor y el capacitor cómo se comporta en DC. Entonces podemos encontrar esa ganancia de corriente, pero aquí en la gráfica es muy fácil deducirla porque cuando pusimos la resistencia, esta señal asumiríamos que si fuera un emisor común, caería a la mitad, sería más pequeña y si vemos y si observamos, no cayó. Podríamos estar trabajando estas resistencias, cambiándolas para ver pues, cuánto es posible que pueda soportar nuestro amplificador sobre la ganancia de corriente. ¿Sí? Aquí vamos, bueno, ahí puede entrar la duda. ¿Y qué pasa si le pongo el capacitor aquí? Vamos a ponerle un capacitor RE, vamos a hacer el análisis y decir, bueno, si le pongo un capacitor en RE, ¿qué pasa con el colector común?
¿Qué realiza? Podemos observar que sin carga, aquí no tiene la carga, el punto de operación pues sí se empezó a mover, ya hubo ahí desfasamiento del punto de operación. Em, el voltaje de salida se sigue manteniendo la salida con la entrada iguales, sin ángulo de desfasamiento. Y decimos, bueno, vamos a ponerle la resistencia. Vamos a ponerle aquí la resistencia de carga, que es cuando ya empieza a consumir. Y aquí podemos observar que la resistencia de carga, pues exactamente la señal de entrada igual a la de salida. Ganancia de corriente muy alta, podríamos asumir aquí muy alta, porque con una resistencia de 2K no hubo caída de voltaje aquí. El capacitor, pues lo único que nos está causando ya aquí en un colector común es que nos está moviendo el punto de operación. Aquí sí no hubo una diferencia con el emisor común, el trabajar este capacitor o no trabajarlo, ¿no? Entonces, aquí sí podemos observar que el ponerle ese capacitor, pues nos está desfasando, perdón, nos está, moviendo el punto de operación, sí, desfasándolo de nuestra recta de carga SICQ y el BSQ, ¿sí? Entonces ya movió el punto de operación, ya no es adecuado. Entonces podemos deducir lo siguiente, que ahí es lo que interesa bastante, ¿no? Su comportamiento de esta configuración en un emisor común amplificó voltaje. Ya lo observamos, si le ponemos el capacitor en R amplifica todavía más, hay un ángulo de desfasamiento en todos los casos del emisor común. Si no colocamos el capacitor, el ángulo de desfasamiento es de 180 y si empezamos a poner el capacitor, pues sí empieza a variar ahí nuestro desfasamiento. La ganancia de corriente es casi 1 y podemos observarlo cuando se cayó el voltaje casi a la mitad al poner la resistencia. Y en este caso, la segunda configuración es un colector común en donde tenemos una ganancia de corriente alta y una ganancia de voltaje casi 1, en donde la ganancia de corriente la vemos gráficamente que no se ve alterada, o conocemos la ganancia de corriente alta, porque al ponerle la resistencia RL de 2K, pues no sufrió ahí que se minimizara la señal. ¿Sí? Entonces aquí les comentaba interesante a lo mejor empezar a variar esta R2, perdón, R3 de 2K. Ahora sí habría un límite, ¿no? Pero bueno, más que nada estos son los parámetros que se pidieron ahí, a lo mejor para este tipo de resistencias que nosotros encontramos en nuestra práctica 6 y eso, hubiera convenido elevar aquí una corriente ICQ mayor para que nuestra carga no tuviera tanto problema, ¿no? O sea, fue muy limitada ahí 2 miliamperes de de corriente de colector. Sí, eso es lo que lo está limitando. Quiere decir que por aquí nosotros lo diseñamos a que no circule más o no, o en ese parámetro se encuentre el ICQ. Entonces habría que modificar.